lo que vine hablando hasta recién, hay muchos temas que podría haber profundizado más, pero como decía, como voy hablando más lento, no terminaríamos nunca, ¿sí? Como temas que me preguntaron recién, de la educación, las drogas, un montón de cosas que son para hablarlas en el medio, pero que a lo mejor, como estoy priorizando el plan, ¿no? Explicar el plan general, después, si nos sobra un momento, intentamos resolver esas preguntas claves, ¿sí? Pero voy a intentar explicar lo más que pueda de lo que nos toca ahora, ¿sí? Como plan general, históricamente hablando y demás. Bueno, ahora hemos visto lo siguiente. Tenemos entonces que comenzamos con el sonido, vamos por la luz, llegamos a la forma, a través del sonido, luz y forma nos encaminamos y vamos hacia la experimentación, se genera la dualidad, surgen un montón de muchísimas formas de experiencia a través de la luz, a través de la oscuridad. Los crísticos y los sabios nos ayudan a cumplir nuestra misión. Nosotros venimos a la Tierra, a cualquier planeta, con una misión específica, hasta que en algún momento escuchamos que teníamos que cumplir una misión en algún lugar y algo nos lleva a otro lugar, que ese otro lugar nos lleva a otro lugar y de repente terminamos todos en la Tierra, ¿sí? Entonces, este camino de evolución hacia la densidad implica que nosotros, como explicaba recién, vamos hacia la densidad porque la única forma de encontrar y de reconocer nuestra propia luz es si podemos integrarla a través de la diversidad, ¿sí? Si nosotros logramos unir esa luz y encontrar esa luz en las diferencias, en la dualidad, en la oscuridad, entonces podemos realmente ser un ser íntegro y por lo tanto evolucionar, llegar hacia la máxima luz. ¿Funciona? ¿Funciona? Sí. Hacia la máxima luz. La cuestión es, ¿qué luz? En realidad yo estoy hablando de la esencia, ¿sí? De la esencia universal, no de la luz que es lo opuesto a la oscuridad. ¿Se entiende? ¿Sí? Los dos caminos para llegar son la luz y la oscuridad, para evolucionar. Dos caminos muy marcados. Pero una vez que hemos experimentado las dos, tenemos que ir a la neutralidad. ¿Saben lo que es la neutralidad? ¿Sí? Bueno, estar en el medio entre unos y otros y comprender los unos y los otros, ¿sí? Honrar la labor incluso de los oscuros. Eso ayuda a que podamos integrar todas las partes del universo y saber que el camino de la luz no es el único camino, sino que el camino de la luz es uno de los caminos que nos ayuda a encontrar el centro. Si yo soy de la luz, estoy acá. Si soy de la oscuridad, estoy acá. Para ser yo, tengo que estar aquí, ¿sí? En el centro. Y eso es incorporar ambas partes. Toda la historia que hemos visto nos va mostrando cómo, desde la esencia, aparece la dualidad. Y esa dualidad es la que nos va a ir reflejando unos a otros para poder comprender mejor quiénes somos, el reflejo. Ahora, todo eso no solo se aplica al humano, se aplica a las plantas, se aplica a los animales, también es para los planetas, los soles. Todos los sistemas tienen esa forma de aprendizaje, porque todos tienen chakras, todos tienen alma, espíritu y cuerpo. Entonces, vinimos de los más grandes, desde el universo, desde los confines universales, hasta la Tierra, hasta que nosotros fuimos creados en la Tierra. Como dije antes, ¿con qué propósito? Ayudar a este planeta a evolucionar y ser parte de esa luz. Ser parte del retorno a la esencia. Pero, como dije, no por cualquier cosa, sino porque justo la Tierra está en un punto
en que cualquier cosa que pase acá afecta a toda la galaxia. Entonces, por eso no es Marte, ni Venus, ni Júpiter, ni otro planeta que anda dando vueltas, sino que es la Tierra la que se eligió para hacer este experimento. La Tierra como puente o portal de transformación de toda la historia y de la energía de la galaxia. ¿Sí? Así que eso es a tener en cuenta para hablar ahora de lo que vamos a hablar. A partir de ahora ya tenemos el por qué llegamos hasta la Tierra. Ya tenemos el por qué somos humanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos? Ya está, más o menos eso. Después ustedes siguen completando el cuadro, ¿no? Pero esa es la base que nos va uniendo. Ahora lo que me interesa es hablar de la historia que nos lleva a nosotros a vivir estas realidades y de cuál es el rol de esa historia en este planeta. Hace mucho tiempo, cuando terminó la era de Leo, en el año 8500 más o menos antes de Cristo, en aquel momento las civilizaciones de Leo, de la era de Leo, estaban intentando de que todos los proyectos y propósitos de la galaxia se cumpliesen. Pero como era la época de oscuridad, tenían que plasmarlo en la materia. Durante 2000 años hubo reuniones entre los diferentes países, países que hoy no se conocen o que quedan algunos registros muy leves de quiénes fueron y qué hacían. Esos países se unieron en el 8500 a.C. para hacer un trabajo. Esta mesa se dan cuenta de que hay gente y no gente, ¿no? ¿Sí? Hay de todo un poco. Había mucha más gente ahí, pero no me entraba en el dibujo. Entonces, en esa reunión hubo sirianos, pleyadianos y un montón de otros seres que estuvieron trabajando para pensar de qué manera podían dejar la información aquí, construyendo las pirámides, dejando los puntos magnéticos bien marcados, profecías y un montón de cosas que se trataron antes del diluvio universal. En el año 6500 aproximadamente, antes de Cristo, fue lo que se llama diluvio universal. En el diluvio, lo que sucedió fue que hubo un cambio de frecuencia en el planeta que indicó que empezaba otra historia, algo nuevo. Y como empezaba eso nuevo, teníamos todos que prepararnos para ver cómo íbamos a sobrevivir. Entonces hubo varias cosas por acá. Ven que también en la reunión había grises. ¿Sí? ¿Los ven? Los grises siempre estuvieron relacionados a los gobiernos. Siempre que hubo un gobierno, los grises intentaban estar en relación. Vendían y compraban tecnología, sobre todo. Y lo que intentaban era mantener información y control sobre genética humana, porque los humanos eran los únicos capaces de permitir que los grises sigan reproduciéndose. ¿Eso qué hizo? Que hasta el día de hoy, Estados Unidos, Rusia y países como China también, lugares así, tengan historias de relación con los grises, con gobiernos de los grises. Desde aquel entonces siempre hubo información. A su vez también la cultura reptiliana, ¿sí? ¿La ubican todos? Como habíamos hablado antes. La cultura reptiliana viene de la constelación de Alfa Draconis. ¿Conocen? ¿Les suena? Alfa Draconis, la constelación del dragón, lo que hizo fue traer información también a la Tierra, porque era muy importante la información de Alfa Draconis en nuestro mundo. Pero lo que hicieron los alfa draconianos es crear en la Tierra un prototipo, una imagen de ellos en la Tierra. Esos eran los reptilianos. Los reptilianos son una mezcla entre homínidos y draconianos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Homínidos. Macacos, pero inteligentes. Estos seres entonces se mezclaron entre sí, ¿sí? Se mixturaron. Y cuando se mezclan, comienza a partir de ese momento un control de su información hacia los humanos. Los humanos fueron controlados. Lilith, ¿se acuerdan? ¿Sí? La historia de Lilith, la serpiente, la información, la entrega de la sabiduría.
La serpiente en la Tierra es muy importante porque la serpiente conecta todos los puntos de la Tierra a través de una energía vital que se llama Kundalini. ¿Sí? ¿La conocen? Kundalini. La energía de Kundalini conecta todo el planeta, no solamente humanos, de abajo a arriba, ¿sí? Esa energía que parece una serpiente fluyendo de luz, sino que también todos los continentes están conectados por una gran Kundalini. La serpiente es un emblema fundamental en todo lo que sea la evolución de la Tierra. Por eso, el Alfa Draconis fue muy importante en nuestro planeta, por ese reflejo del dragón, de la serpiente. Los reptilianos ofrecieron sabiduría, por eso los humanos, todo lo que tenga que ver con la conexión divina, era una serpiente, ¿sí? Incluso en el catolicismo, hasta que se tomó que la sabiduría fue el mal de la humanidad, porque una mujer fue la que obtuvo la sabiduría y la mujer negó al hombre. Entonces se tomó que la serpiente y la mujer eran lo mismo y que eran negativos para el hombre. ¿Se entiende cómo pasó? ¿Sí? Entonces se tomó a la serpiente como símbolo del mal. Pero en realidad antes la serpiente era un símbolo de sabiduría. Los egipcios, vieron que tenían la serpiente acá, ¿sí? El báculo de la serpiente, la medicina que tiene la serpiente, ¿sí? La serpiente es muy importante en todas las religiones. Solo en el catolicismo y creo que el islam se tomó como algo negativo, ¿sí? Justamente por ese mensaje femenino de aquel entonces. Ahora está resurgiendo esa historia. En ese momento, fíjense que la reina era la que estaba al mando, ¿sí? La reina era la que dirigía eso. Y tarde o temprano volverían las reinas, ahora presidentas, que deberían trabajar con esto. No sé si lo estarán haciendo, pero ya lo irán a hacer a lo mejor dentro de 200 años tal vez. Pero vuelve a resurgir ese poder. En esta junta entonces se habló de esa información que circulaba por el planeta. Y se habló de lo siguiente: ¿hacia dónde, en qué lugar va a ir esa energía? ¿En qué momento la serpiente de información que nos enseñó la sabiduría va a estar? ¿Dónde va a estar esa información en el momento en que Acuario comience? Ellos sabían muy bien que la era de Acuario era el reflejo de ellos y sería el amanecer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la rueda? De las eras. Acuario, todas esas eras, ¿sí? Sagitario, Capricornio. Bueno, acuérdense que, como mostré antes, Leo, Acuario, ¿sí? Leo, Acuario. Como esta junta se dio en la era de Leo, esa junta que está en el dibujo, se dio en la era de Leo, la intención fue ver de qué manera podían ayudar a la gente de Acuario, ¿sí? Porque eran lo mismo. Entonces, nosotros estamos acá, del otro lado está Acuario. Cuando el planeta llegue a Acuario, va a vivir lo mismo que nosotros. Entonces, hay que ayudarlos, ¿sí? A recordar y a saber qué tienen que hacer, qué es lo que van a hacer en el futuro. Pero para eso tenían que saber ellos dónde, en qué lugar del planeta iba a estar la energía de la serpiente, dónde iba a estar la Kundalini. ¿Sí? ¿Me siguen? Está. Entonces empiezan a viajar por el mundo. Esta junta generó una conciencia de qué significaba el mundo. 1500 o 2000 años después, el mundo se desconectó. Perdieron la conciencia. Comenzó la era de Cáncer, diluvio universal. Se preocuparon por la familia, Cáncer, ¿sí? Cuidar a la familia, cuidar el núcleo, pero no la red, no el reino. Entonces tenían que proteger lo que estaba en casa. Por eso los pueblos empezaron a pelearse, tenían miedo entre sí del otro pueblo, se confundieron, creyeron que uno fue el culpable del diluvio, que el diluvio fue por culpa de otro y así. Y empezaron a pelearse todos, empezaron las guerras, comenzaron las guerras. Y cuando todas esas guerras se dieron, el humano se olvidó de qué hacía en la Tierra. Era de Cáncer hacia Géminis. En ese periodo entonces, al principio de la era de Cáncer, cuando comenzaron las guerras por el nuevo mundo, un grupo de personas, unas 20 a 30 personas, formaron una especie de, en aquel momento, secta, ¿sí? Una agrupación, que
intentó buscar los puntos donde se encontraban los pueblos estelares, las gentes de las estrellas, buscar dónde estaban los pueblos de las estrellas e ir a pedir ayuda para que la conexión siga en la Tierra. Ese grupo inició un viaje hace mucho tiempo que se llamaba el Hare Wifuatume, ¿sí? El Hare Wifuatume lo que hizo fue buscar esos puntos, ¿sí? Hoy en día estamos en Acuario, por lo tanto volvemos a hacer el Hare Wifuatume, que lo redujimos a Harwitum, ¿sí? El Harwitum, Hare Wifuatume, es en una lengua antigua, significa Hare, norte, Wifu, sur, Atume, camino, camino del norte al sur, ¿sí? El Hare Wifuatume o Harwitum, camino del norte al sur. Esto se dio en aquel entonces para buscar que la humanidad siga conectada en esa red. Fueron unas 20, 30 personas. Unas fueron quedando, otras siguieron el camino hasta que murieron. Murieron por cuestiones naturales. Entonces, en este camino alrededor del mundo, interpretaba lo siguiente. Esta es la Kundalini, ¿sí? La Kundalini planetaria. Pero vamos a verlo acá, Kundalini de la Tierra. Mientras nosotros evolucionamos y elevamos nuestra frecuencia en el cuerpo físico, ¿sí? Lo vamos elevando acá. Mientras vamos haciendo esto, la Tierra hace lo mismo, ¿sí? Tenemos estos continentes que se nos han enseñado en la escuela, lugares donde están los países, Pangea, cuando la Tierra estaba unida, se separó y demás. Pero pasa lo siguiente, recordemos, cuando el ser está unido, se le llama el ser íntegro, ¿sí? El espíritu. ¿Qué hacía el ser? Merkaba, se divide y empieza a crear otras esencias, el alma, los chakras, chakra base, sacro, ¿sí? ¿Se acuerdan? En los planetas, ¿qué pasa? Lo mismo. En los planetas hay un ser íntegro, Pangea, las Tierras Unidas. Cuando empieza a conocerse y a experimentar y sabe que tiene que evolucionar, se separa. Gondwana, Eurasia, por ejemplo, ¿sí? Después Amerindia, ¿sí? Y se empieza a separar todas las placas, hasta llegar a los 7 chakras. Cuando tenemos los 7 chakras, significa que ese ser está preparado para trabajar la conciencia divina en un ser físico, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Nuestro ser, la Tierra, empieza a tener los 7 chakras. ¿Lo ven? Al feto, al bebé, ¿sí? Bueno, cordón umbilical, chakra base, ¿dónde está? África. Oceanía, chakra sacro, Asia, plexo solar, Europa, corazón, Norteamérica, laríngeo, Sudamérica, tercer ojo y corona. ¿Sí? ¿Fácil así? Cuando la Tierra tiene los 7 chakras, significa que la Tierra está lista para evolucionar. Está lista para ascender físicamente. Entonces todos nosotros venimos al planeta. ¿Y qué hacemos? Nacemos en los 7 continentes. Menos en la Antártida, por ahora. ¿Por qué? Porque la Antártida es el continente puro. Es el continente de la corona, ¿sí? Entonces, primero tenemos que experimentar evolutivamente África. ¿Dónde surge la humanidad? África. Nace la humanidad, la raza negra. Empieza a dar el impulso, ¿sí? El inicio de la humanidad. Luego se divide en Oceanía, la India, Australia, Nueva Zelanda. Se dividen para crear la cultura. En todo ese territorio donde está el punto naranja, donde está el chakra sacro, fue Lemuria, ¿sí? Lemuria, la primera civilización que generó el arte, la lengua, la divinidad, la religión, ¿sí? La civilización. Se genera eso. Luego Asia, el plexo solar. Cuando se activa el plexo solar, los países asiáticos, eso significa que a partir de ese momento
empieza el reconocimiento del ser. Por eso, durante el periodo en que aparece China, Japón, Mongolia, Tíbet, Nepal, Bután, todos esos países hace mucho tiempo, la humanidad de Asia busca la doctrina del ser, reconocer el ser, la meditación, alimentación, ¿sí? Todo lo que nosotros hoy seguimos o en los últimos años se siguió para reencontrarse con el ser, ¿sí? Asia, Oriente. Luego la energía va al corazón, Europa. Recordemos que Europa no es un continente amoroso, ¿ah? No es que aman incondicionalmente, ¿sí? ¿Ellos qué hacen? Impulsan, generan cosas hacia el resto, generan la economía, la globalización, ¿sí? Generan la expansión hacia el mundo, colonialismo. Entonces, todo lo que surja de Europa llega a todo el planeta completo, ¿sí? Corazón, la sangre. Laringio, cuando llega a Norteamérica la energía, empieza la época de la comunicación. ¿Cómo es esto? Tecnología. Empieza la globalización tecnológica y el mundo de las finanzas. Empiezan las artes, la libre expresión, la conexión entre todos y todos en los últimos 1000 años o un poco menos, 600 años, para poder estar comunicados en el mundo, tuvimos que aprender inglés o francés, ¿sí? Las dos lenguas de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. La energía de la lengua es muy importante. Por eso no es que el inglés haya sido justo una lengua colonial, la más importante, sino que justo el inglés y el francés fueron al lugar adecuado en que la energía de la lengua, de la comunicación, es la más importante, ¿sí? Norteamérica. El problema de ahora en Norteamérica es que ya se está yendo la energía. Empieza la era de Acuario y acá vamos a eso que dije antes. La humanidad de Leo, de la historia de Leo, quería saber dónde iba a estar la energía vital del planeta en la era de Acuario. ¿Y dónde está? Tercer ojo, la conciencia, ¿sí? El despertar de la conciencia humana comienza en los Andes, Titicaca, Perú, Bolivia, Amazonas. Entonces, en todo el territorio sudamericano, la conciencia empieza a expandirse. ¿Y qué implica esto? Mientras en África el concepto era despertar para salir, caminar, descubrir. En Oceanía era crear el arte, ser la familia, el cuidar de los demás, el prójimo, las relaciones, el sexo, ¿sí? Todo esto. Después en Asia fue el reencontrarse con el ser. En Europa el expandir el ser. Norteamérica comunicar el ser. Sudamérica es reconectarse con el ser, ¿sí? Reconectarse, ver más allá. Entonces, ahora nos toca esta tarea a nosotros. Durante 2000 años, a partir de ayer, empieza la época de Sudamérica, la época en que Sudamérica empieza a guiar. En aquel entonces ya sabían esto. Entonces, ¿qué pasó? Lemuria, Atlántida, el Egipto antiguo y muchos otros países, en Siberia, en varios lugares, los pueblos se dijeron a sí mismos, tenemos que llegar a Sudamérica, tenemos que ir hasta allá. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron barcos y empezaron a navegar. Vikingos, fenicios, celtas, vikingos, ya los dije, vikingos, fenicios, celtas, egipcios, incluso griegos, ¿sí? Todas esas personas, esos pueblos, desde Medio Oriente, Europa, Asia, comenzaron a llegar a Sudamérica. Nunca se asentaron porque sabían que no era el momento, no era momento de una civilización en Sudamérica, pero estaba por llegar, estaba pronto por llegar. Entonces había que conectar ese territorio sudamericano con el resto del mundo. Tras el diluvio universal, los pueblos tuvieron miedo al océano y dejaron de navegar. Se perdió la conexión. No volvieron a salir al océano, al Atlántico ni al Pacífico. Entonces volvieron a ser civilizaciones de ríos. Un río, una laguna, ahí es donde hacían la civilización. El océano lo evitaron durante mucho tiempo.
¿Qué sucede? Que esta conexión que se está dando ahora nos está dando una responsabilidad a nosotros. Hace mucho tiempo, las personas de Europa y de Medio Oriente empezaron a venir a Sudamérica, empezaron a conocer este continente y sabían que iba a ser muy importante para el futuro, que todo lo que hiciese Sudamérica iba a ser el inicio del día galáctico, el inicio de una nueva conciencia, algo diferente a la evolución de los últimos miles de años. Entonces, todos querían poblar este territorio, todos querían venir, pero nunca pudieron hacerlo hasta el momento que fue adecuado empezar a poblarlo, es decir, hace 500 años aproximadamente. Mientras tanto, los aborígenes eran los encargados desde Siberia por la gran chamana, ¿se acuerdan? La chamana, de la chamán Lilith, ¿sí? Fueron encomendados por ella que tenían que viajar y poblar para cuidar América, ¿sí? Desde ahí, la mujer entrega la sabiduría a los hombres, a los pueblos, y ellos buscan lo que llamaban la gran mujer, la nueva madre, la madre de todos. Esa madre de todos estaba en su geografía, que tarde o temprano se iba a descubrir, pero que todavía no se sabía muy bien qué era. Sí les habían dicho, lleguen al fin del mundo. Esas culturas empezaron a migrar y cada una de ellas, como eran chamanes, estaban conectados con la tierra, se conectaban con la información de la tierra. Y la tierra les decía, aún no es momento. Ahora deben vivir como yo les digo, ¿sí? Entonces vivieron en función de la tierra, no de las estrellas, ¿sí? La tierra les decía qué hacer y la debían cuidar, proteger, pero sin guerra. Entonces, cuando llegaron los colonizadores, los aborígenes no hicieron mucho. Respetaron a la tierra. El tiempo entonces empezó a llegar. ¿Qué pasa hoy entonces? Hoy nos toca Sudamérica. Estos países, ¿sí? Marcan algo importante. Así como les dije ese Harewifuatume hace unos 8.000 años o más en la historia, ese Harewifuatume que se hizo para buscar solución y conectar esos puntos de la historia humana que nos ayuden a mantener la información aquí. Hoy en día, en lugar de ayudarnos a mantener la información, lo que van a hacer es ayudarnos a despertarla, a reconocerla otra vez, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo surgió? Surge a través de portales de información. ¿Todos conocen el portal 11-11-11? ¿Sí? ¿Lo vieron alguna vez? Cuando se despiertan el reloj 11-11, todo el tiempo, 11-11-11-11, ¿sí? El 11-11 es un portal de conexión que nos llama, nos vuelve a llamar a todos para que recuperemos la conciencia de lo que somos, de a dónde pertenecemos, ¿sí? Entonces, ese portal, en un momento, se nos dijo a algunos que teníamos que trabajar sobre ese portal, porque tras ese portal se iba a abrir algo muy importante para el resto de la humanidad. Personalmente, hablando ahora para que se entienda este mapa, hicimos en Argentina un encuentro el día 11 del 11 del 11. Un encuentro que pretendía ser pequeño y que terminó siendo muy grande. No lo esperábamos. De 400 personas que esperábamos, vinieron 6.000. Entonces, ¿qué pasó? No fue porque éramos conocidos o no. Era porque el número 11-11-11 le estaba llegando a todo el mundo porque sabían que ese día se abría algo nuevo. La gente normalmente cuando se habla de portal cree que ese día baja una nave espacial, nos lleva a todos, o baja un arcángel o Jesús y nos dice algo fascinante y después se va. No, los portales son frecuencias que descienden en los planetas debido al impulso del Sol central de la galaxia. Cuando el Sol central de la galaxia impulsa una frecuencia, cambia la energía de un Sol. Ese Sol cambia la energía de otro Sol y ese Sol hace que cambien los planetas, ¿sí? Cuando esa onda llega a nuestro planeta, encima, que nuestro planeta está justo en una red importante,
se eleva mucha frecuencia y por lo tanto en ese justo momento se abre un portal, ¿sí? ¿Cómo avisa el universo? Lo avisa a través del álgebra y la matemática, ¿sí? Por eso los números nos indican qué hacer, cuándo, dónde, cómo, ¿sí? Nos indican más o menos. Es una guía que tenemos. Después podemos usarla o no, libre albedrío, como le dicen las almas, ¿sí? Cada uno puede hacer lo que quiere, pero te conviene hacer eso, ¿no? Para estar alineado. ¿Por qué esto? Porque la frecuencia magnética del universo es como una ola en el mar. Si yo a la ola la espero así, me va a tirar, ¿sí? Si me opongo a la ola, me tira. Entonces es mejor como lanzarse con la ola, ¿sí? Ir en favor de la ola. De esa manera, hagamos o no lo que la ola nos pide, pero no nos va a golpear tanto, ¿no? Entonces es mejor eso. Ese portal del 2011, 11-11-11, indicó que una nueva frecuencia iba a ingresar al planeta. Y cuando ingresase esa frecuencia, se iba a expandir, ¿sí? Esa frecuencia. Y al expandirse, se iban a empezar a activar todos los puntos de conciencia del planeta. Los puntos de conciencia del planeta son volcanes, lagos, montañas, ¿se entiende? ¿Sí? Son lugares naturales, los puntos de conciencia. Nos reunimos ahí, las 6.000 personas, y dimos la apertura a ese portal. Lo recibimos. Nosotros no abrimos el portal, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta esas cosas. Cuando uno va a un lugar, no abre el portal. Va y atraviesa el portal. El portal se abre, con o sin nosotros. Pero si nosotros vamos, le ponemos conciencia. ¿Se entiende? ¿Sí? No es que vamos abriendo portales por ahí, sino que, uy, ahí se abre un portal, vamos. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Allí en Capilla del Monte, en Argentina, se abrió un portal, como en muchos otros lados, en todo el planeta. Pero ahí era un punto, dentro de lo que es Argentina, un lugar fundamental para que se abra ese portal. Fuimos ahí. Y ahí se empezó a transmitir una información, que fue, en 2 meses, así, en 2 meses, tienen que llevar la conciencia que está surgiendo de aquí alrededor de los 7 continentes, física y conscientemente, ¿sí? Recordando el viaje Harewi-Fuatume de aquel momento. Volviendo a esos puntos, conectándolos día a día en conciencia durante todo el 2012. No porque se termine el mundo, sino porque antes de que comience la nueva frecuencia, la conciencia humana debe mantener conexión en todos los puntos activos del planeta. Entonces, cuando se dijo eso, nos vimos responsables, nosotros, de un viaje que iba a llevar por 40 países, que son los que están marcados ahí, 40 países en menos de 6 meses, ¿sí? Dando la vuelta al mundo, yendo por África, Oceanía, Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, volviendo a recuperar ese viaje de conciencia, pero que esta vez, gracias a la tecnología de Acuario, podíamos hacerlo todos juntos, ¿sí? Era necesario que se haga físicamente como aquella vez, porque la materia es el vehículo de la conciencia, ¿sí? Si estuviésemos en 5ª dimensión, lo sería la luz, pero en la materia, en 3D, es el cuerpo. Entonces, uno va, se pone ahí y ancla la materia, ancla la conciencia en la materia. Y ese es el trabajo que se hizo. Los rojos son los países que se tocaron del chakra base. Los naranjas, chakra sacro. Allá el plexo, los países asiáticos. En Europa, los países del corazón. Norteamérica, los países laringios. Y Sudamérica, el último continente habitado, el chakra tercer ojo. Lo que hicimos en este lugar fue empezar a conectar lo siguiente. Empezar a conectar una red, ¿la ven? ¿La ven en la red? Esa, más o menos. Fue empezar a conectar una red que debía abrir y conectar la información de todo el mundo, uniendo todos los territorios. Entonces, desde este territorio, en Canarias,
es de donde surge la frecuencia de los 7 continentes. Están las 7 islas que impulsan a los 7 continentes. Desde Canarias surge la información hacia todos los continentes, están en el medio, ¿sí? Justo en el centro. Entonces, fluye hacia todos lados. Ahora, África, Sudáfrica, es el punto donde surge la primera civilización humana, la raza negra. Es la frecuencia primordial que nos conecta con la creación. La creación nos conecta con el descubrimiento del ser. El descubrimiento del ser con la expansión del ser. La expansión del ser hacia la comunicación. Luego, la conciencia del ser para la divinidad. ¿Sí? La divinidad del ser en la Antártida. Lo que fuimos haciendo en este lugar, como se hizo en aquel momento, era dejar una ofrenda a la tierra para anclar esa conciencia. Durante estos meses del 2012 hemos viajado 4 personas, después 2 y luego 1, pero luego nos unimos muchas personas caminando juntos por todos los lugares del planeta para anclar, dejando ofrendas en la tierra que queden plasmadas ahí como señal de que esa conciencia se estaba abriendo en ese punto, en ese lugar. Eso nosotros le llamamos las Towei Lumbar, esa ofrenda. Las Towei Lumbar son llaves, como si fuesen llaves, que tienen la energía de la tierra. Esas Towei Lumbar también existieron en la época Atlante. Eran 4. Esta vez pusimos 51. En aquel momento eran 4, muy importantes, traídas desde otros planetas, que fueron puestas en 4 puntos: África, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Esas 4 llaves abrían el mundo Atlante, que Atlántida estaba en el medio, ¿sí?, de los 4 continentes. Entonces abría las puertas a esos 4 lugares. Ahora estas llaves lo que abren es el portal de la conciencia humana. ¿Qué conciencia? La que mueve la serpiente que va por todas las cordilleras del mundo. Esta serpiente. ¿La ven? La Kundalini surge en África, pero se ve muy clara esa Kundalini, su cabeza en la geografía. En todo el camino de Harwitum, a lo largo de todo el año pasado, nos fueron diciendo que la energía que tiene cada territorio está marcada en su geografía. Según la forma que tiene, es lo que indica, lo que hace, ¿sí? Turquía tiene la forma de una cabeza de serpiente. Turquía es la energía que toma de Europa la vitalidad. Hay en castas antiguas de los templarios en Europa, hay una imagen, por ejemplo en Turín, me parece, en Milán, en Italia, hay una imagen europea que es una serpiente comiéndose una persona con los brazos abiertos. No sé si lo vieron alguna vez. Si van a Milán, lo van a ver. Es una serpiente enroscada que se está comiendo una persona así, ¿sí? Es el símbolo de una casa templaria. Esa serpiente se come a la persona que tiene los brazos abiertos y la cabeza. Con el cuerpo, Turquía es la cabeza de esa serpiente que se lo come. Pasa por Irán, que representa el corazón. Irán representa el corazón de la serpiente Kundalini. Persia, el lugar donde descendieron los Anunnaki, ¿sí? Lugar de creación de la humanidad. Golfo Pérsico, Irán, Hormuz, ¿sí?, donde descendió la información. Armenia representa la glándula pineal de esa serpiente. Es la conciencia de los hombres. Por eso el país se llama Ararat, ¿sí? Ararat o Armenia significa hombres del sol, ¿sí?, o conciencia del sol, tierra del sol. Monte Ararat. Por eso la humanidad volvió a resurgir en el monte Ararat, ¿sí? Tras el diluvio universal, la conciencia vuelve a resurgir en Ararat, tierra de los hombres del sol. Sigue hacia el plexo solar de la serpiente, Tíbet, ¿sí? Tíbet, China, representa ese plexo de esa energía que va a circular por todo el planeta. Siberia también representa eso. Va hasta Alaska y aquí comienza otro proceso. Ese proceso es el movimiento rápido de la serpiente. La serpiente, cuando mueve su cola, ¿sí?, es como que es el último coletazo de su energía, ¿sí?
es rápido y su cola es como que lanza la última energía, ¿sí? Esa última energía, haciendo como así, como un látigo, termina en Sudamérica, con la misma forma, las montañas, ¿sí? Todas las montañas del mundo forman una serpiente. Entonces, esta serpiente que inició su energía humana en Medio Oriente, finaliza su energía aquí, ¿sí? En la tierra entre Chile y Argentina. ¿Eso qué implica? Que como decían las antiguas tierras, las antiguas humanidades, el lugar donde la energía planetaria termine, donde caiga al final del mundo, cuando se termine el mundo, terminarse el mundo es no ir más allá, ¿sí? Donde se termina el mundo conocido, ahí surge el nuevo tiempo. La nueva madre va a dar a luz a la nueva humanidad. Y por lo tanto hay que cuidar esa tierra y permitir que vuelva a surgir esa humanidad. Ese territorio, lo que fuimos viendo en toda la historia, es que los nombres y las historias que llegaron a Sudamérica contienen la misma etimología, es decir, la misma raíz lingüística. Por ejemplo, Armenia, hombres del sol. Argentia, origen del sol. ¿Sí? Es la cabeza, la cola. Es como un juego de palabras. Entonces, ese territorio, que no solo representa a Argentina, sino a Sudamérica en general, sobre todo del hemisferio sur, de Ecuador para arriba no tanto, representa otra cosa. Ese territorio representa una nueva madre que va a dar a luz, que está gestando algo nuevo, ¿sí? Y que nosotros tenemos que empezar a reconocer. ¿Qué significa? ¿Por qué elegimos nacer acá? Recordemos que nuestro plan es siempre llegar a un punto, a un lugar, a un país, con un objetivo, desde celestialmente hablando. Nuestro alma, nuestro espíritu, decide nacer en un lugar. No cae en el lugar y dice, uy, mira, me tocó nacer acá. No, sino que en realidad el espíritu sabe por qué tiene que nacer en ese lugar. Y que esa tierra tiene un propósito para él y yo un propósito con esa tierra. Para poder encontrar ese propósito, tengo que encontrarme a mí mismo. Una vez que me encuentro a mí mismo, puedo trabajar para la tierra. Pero si sé qué significa esa tierra, puedo empezar a reconocer qué es lo primero que tengo que trabajar sobre mí mismo. Eso es lo que tenemos que ir viendo. En esta red que creamos con Harwitum, pretende que sea ese paso para reconocer lo que nos habían dicho los antiguos, ¿sí? Que en el principio de la era de Acuario debíamos reconectar el mundo, buscar sus historias y empezar a hablar sobre ellas para reconocer por qué decidimos nacer en este tiempo. En este tiempo la energía está en Sudamérica. Y justamente está en un periodo muy fundamental. 2012. Año 2012 fue el año en que finalizó un periodo y comenzó otro. Este año empezó otro periodo diferente, 2013. Se dieron cuenta que no terminó el mundo, ¿no? Seguimos acá, vivos, no pasó nada. Murió algún que otro presidente, pero estamos acá todavía. Hubo sí cambios bastante importantes. Este momento de la historia se la llama transición. Este momento es entre Piscis y Acuario, Este momento de transición, entonces, dura aproximadamente 200 años, 100 años y 100 años, más o menos, y es el momento en que se nos da para descubrir por qué elegimos estar en este momento y reencontrarnos con la información que hay a nuestro alrededor, de los países, de la historia, encontrar todas esas cuestiones. Ahora, para alinearnos con eso, hay algo fundamental que tener en cuenta. Lo fundamental es que son 3 energías que estamos tocando hoy en día, ¿sí? Energía pisciana, energía de transición y energía acuariana. Esto es una frecuencia, ¿sí? Una frecuencia de sonido, que después vamos a trabajar cuando Sabri haga la parte de sonido.
una frecuencia de sonido que nos armoniza con la Tierra, ¿sí? Después lo vamos a hablar mejor. Para que nosotros podamos estar en equilibrio con el proceso de transición, tenemos que equilibrarnos con nuestro sonido, nuestra luz y nuestra forma, ¿sí? Entrar en equilibrio sonoro para que después podamos realmente trabajar para lo que vinimos. ¿A qué vinimos entonces a este continente? Durante los años 2009, 2010, 11 y 12, la energía del planeta se centró aquí, en Sudamérica. Y muchas cosas lo van a ir mostrando a lo largo de este tiempo, cómo la energía empezó a plasmarse en Sudamérica. Pero para esto, un poco de historia, ¿sí? Así por encima. Como decía, los antiguos sabían que nuestro continente iba a ser muy importante, ¿sí? Que lo que pasase aquí iba a marcar los próximos 2000 años de la historia humana. Entonces, todos querían tener este territorio. Sobre todo, los pueblos antiguos conscientes, como los fenicios, como acá por ejemplo, los fenicios, los celtas, los vikingos, llegaron hasta Brasil, Paraguay, Venezuela, Argentina, Bolivia, buscando esos puntos de información. ¿Por qué? Porque hace mucho, mucho tiempo, hace unos 20.000 años aproximadamente o 15.000 años, sucedió algo en la Tierra que fue que Lemuria finalizaba y comenzaba Atlántida. Y los dioses estaban discutiendo por ver de quién era cada territorio, ¿sí? Era como si los dioses, que no eran dioses, eran los extraterrenos, ¿sí? Se fijaban en qué continente es mío. África, esto en Medio Oriente es tuyo, Asia es mío. ¿Qué le correspondía a cada cual? Todos esos seres traían su genética e iban modificando la humanidad. En tanto, iba pasando el tiempo y los continentes iban modificando la genética de las diferentes razas. Viniendo desde diferentes estrellas, acá en la Tierra se crearon 11 razas con 22 variantes, ¿sí? Es decir, 22 razas principales o culturas principales que iban a tener sus registros en todo el planeta. Esas razas eran controladas por estas entidades, por estos seres. Y en esa guerra, esos seres les explicaron a los dioses que no hacía falta pelear, ¿sí? Es como una especie de cuento que los humanos en el continente asiático les explicaron a estos seres que no hacía falta pelear, que ellos podían tranquilamente, a través del juego, a través de disfrutar, ¿sí? Podían enseñarles a los dioses que no hacía falta discutir, que no hacía falta pelear. Entonces crearon un juego entre las diferentes razas, ¿sí? Un juego que después vamos a hablar por qué, este juego. Crean ese juego, pero ¿qué llevaba? ¿Por qué era eso? Porque todas las culturas del mundo sabían que, a pesar de que los dioses se peleaban por cada continente, Sudamérica era el único que quedaba solo, que muy poca gente se peleaba por Sudamérica. Entonces, todos los otros países, los otros dioses, intentaban controlar Medio Oriente, Europa, mientras que los pueblos humanos intentaban llegar a Sudamérica de a poco, en barcos, lentamente, ¿sí? Esas culturas antiguas. Vinieron acá y dejaron sus registros. ¿Por qué? Porque las razas más sabias, arturianos, pleyadianos, dejaron en el lugar más puro y más nuevo del planeta los registros de esas 22 razas que eran dominadas por el resto. ¿Se entiende lo que digo? No. Los pleyadianos, arturianos y otras razas dejaron en las montañas más jóvenes del mundo, los Andes, ¿sí? Las montañas más puras y jóvenes del planeta, dejaron los registros de información que corresponden a todas las razas que vinieron de las estrellas. Pero esas razas no podían recuperar esa información hasta el momento en que sean liberadas de esos dioses que los estaban dominando, ¿sí? Que los estaban controlando. Entonces, esos humanos intentaban decirle a los dioses que podían jugar en lugar de pelear,
que podíamos hacer algo diferente como humanos, pero los dioses no lo entendían en ese momento, porque el humano era muy animal y el juego era como una tontería, ¿sí? Entonces no se entendía. Por eso, en la historia, muy por debajo, sin que nadie lo entienda, quedó que tarde o temprano esas razas que querían jugar volverían a los Andes a buscar esa información. En el nuevo tiempo, en Acuario, cuando se abran las puertas del nuevo tiempo, volverían esas razas a buscar esa información y a resurgir en la nueva humanidad, ¿sí? Esas razas que fueron controladas. Esas razas mismas estaban en Medio Oriente y Europa. Lo que sucedió fue que algunos lograron mantener esa sabiduría y transmitirla, ¿sí? A través de las sectas, a través de los grupos. Esos grupos se dieron cuenta de que el resto de los humanos no eran muy buenos para pensar, no eran muy conscientes. Entonces dijeron, mejor me lo guardo yo a esta información y ya saldrá cuando tenga que salir. El problema fue que los que guardaron la información dijeron, está bueno que los otros no sepan tanto, ¿no? Mejor me lo quedo yo y después veo si se los doy o no. Y entonces se crearon cada vez más grupos cerrados. Esenios, ¿sí? La agrupación de Horus en Egipto, después los templarios, que también tomaron la información del Medio Oriente, los templarios, los griegos, los masones. Los masones son más conocidos para nosotros. ¿Todos saben quiénes son? ¿Sí? Masones. La masonería fue muy importante en la historia, y es muy importante, porque son los últimos que en Europa lograron poner el plan de la divinidad en la materia, ¿sí? Fueron los únicos que pudieron plasmarlo. ¿Por qué eso? Porque los masones se llaman masones por el mazo, ¿sí? El martillo. Ellos no eran políticos, eran arquitectos, ¿sí? Constructores, arquitectos. Entonces, como eran arquitectos, sabían de construir y habían ido a Turquía, Persia, Medio Oriente, Armenia, Egipto, Grecia, a aprender cómo construir para la divinidad, ¿sí? Ellos le llamaban a Dios el gran arquitecto. ¿Por qué? ¿Vieron todo lo que hablé antes del ser una pirámide? ¿Sí? La pirámide, el árbol, la persona, somos iguales. Según cómo se construye, se canaliza la energía, ¿sí? Nosotros canalizamos así. La ciudad canaliza por su arquitectura. Entonces, para que la sociedad canalice la luz, necesitamos arquitectura. Los masones empezaron a construir, pero llegó un momento en que la masonería fue cuestionada, porque no era cristiana, era pagana para los católicos, los cristianos. Entonces, ¿pero qué pasó? De repente las ciudades, gracias también a los masones, empezaron a crecer más y más. Empezaron a haber ciudades más grandes, con edificios más altos, en el 1600, 1500. Entonces, la iglesia, que era lo más importante, dijo, no, yo tengo que ser lo más alto porque Dios está por encima de todo. Entonces, le dijo a los masones, ustedes que saben construir, construyan un templo para Dios, ¿sí? Y nosotros les perdonamos que hagan lo que ustedes quieran, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Los masones construyeron las catedrales, ¿sí? Las catedrales son muy importantes porque son la forma en que la sociedad canaliza la luz. No porque sean cristianas y no porque adentro haya una cruz, sino por la arquitectura. La forma en que están construidas no son católicas, ¿sí? Por más que el cristianismo crea que sí, las catedrales fueron construidas para otro Dios, un Dios geométrico, un Dios de la geometría divina. Por eso mismo, en la forma que se construye una catedral, se canaliza luz. Hoy en día ya no tanto, ya es cualquier cosa una catedral. Pero antes sí, la forma en que se construye es la forma de canalizar luz. En ese proceso que se fue llevando, las catedrales fueron creciendo más y más y más. Y el Vaticano fue construyéndose más y más. El Vaticano es un lugar muy importante con respecto a la energía planetaria. ¿Por qué es importante?
porque es la catedral más grande del mundo, ubicada en un lugar muy importante del mundo y hacia donde fue toda la información del mundo. Dentro de esa información que fue, llegaron los mapas fenicios de América, ¿sí? Hace mucho tiempo. Entonces el Vaticano habló con España, ¿sí? Y le dijo a España, más allá hay otro lugar que yo quiero tener, ¿sí? Porque tiene mucha información y quiero que allá se construyan todas las catedrales, la mayor cantidad de catedrales posibles. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Como era la época de expansión, salieron a navegar y descubrieron América, ¿no? Entre comillas. Descubren América, siguiendo mapas que venían de antes. Cuando llegan a América, ¿quiénes venían atrás? Los jesuitas, ¿sí? Los jesuitas a hacer el trabajo de Dios, ¿no? Opus Dei. Entonces, había que trabajar para Dios. ¿Dónde? En Sudamérica. ¿Controlar qué? Los Andes. A España no le importaba mucho esta zona, le importaba los Andes, donde estaba la información. Para España, los minerales. Para España, los minerales. Para la Iglesia, la información. Los incas, los mayas más arriba, todos los aborígenes que había en Sudamérica y Centroamérica, daban toda la información del universo en la Tierra. Entonces, ¿qué hicieron? En cada lugar que había un templo inca, maya o aborigen, una catedral, ¿sí? Entonces, cada catedral que hay en América representa un punto fuerte de conciencia que fue dormida por el dolor cristiano, porque el cristianismo en su momento trajo dolor. Entonces, los lugares que antes honraban a la naturaleza, ahora tenían miedo por la sangre, porque el crucifijo, ¿sí? Eso generó un temor. Entonces, ese punto se bloqueó. ¿Cómo se revierte eso? Haciendo que el Vaticano gire hacia el hemisferio sur en frecuencia, ¿sí? De vuelta el Vaticano, y que la energía del Vaticano despierte la conciencia de los Andes, ¿sí? Otra vez. Bueno, ¿qué pasó? En el año pasado nosotros fuimos poniendo llaves por todos lados. Voy a intentar dibujar esto. Fuimos poniendo llaves en todos lados. Cuando llegamos a México, llaves que son así. ¿Sí? Más o menos. Esas llaves son las que fuimos depositando en el mundo para que la tierra abra sus puertas, ¿sí? Como una ofrenda para que abra sus puertas. Pero cuando llegué a México, frente a la catedral de Efe, vino otra información que decía, hay llaves más grandes en el mundo que estas y que todos conocen, que son las catedrales. Desde México hasta Argentina, pasando por todos los países, hay muchísimas catedrales que están conectadas con el Vaticano, que solo si el Vaticano cambia, cambian estas, ¿sí? Entonces, empezó a mostrar el mapa del Vaticano. No sé si lo ubican. Voy a intentar dibujarlo así. Más o menos. ¿Sí? La cúpula. ¿Sí? Piazza San Pietro. Basílica de San Pietro. ¿Sí? ¿Qué es? Una llave. ¿Sí? Es la llave más grande del mundo. La llave del cielo, como le llamaban, ¿no? La llave del cielo que abre las puertas del cielo entre tierra y... Cuando estábamos en México, a mí me dijeron, en marzo algo tiene que cambiar importante, ¿sí? Y hay que ir a revertir la energía del Vaticano, porque el Vaticano va a girar abriendo una puerta hacia Sudamérica. ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo dije, bueno, habrá que ir al Vaticano, ¿no?
habrá que ir al Vaticano. Pero, ¿qué pasó? De repente, día 11, pasa algo insólito. El Papa renuncia. Habían dicho que en el 2013 era el tiempo en que la última llave, la más grande, debía girar hacia el sur y pasar del Ecuador hacia el sur, girando la llave de hemisferio norte a hemisferio sur. ¿Se entiende? Abriendo la puerta hacia el sur. Cae un rayo. Ese rayo que cayó el día 11 de febrero marca el cambio frecuencial, ¿sí? Cuando cae un rayo es una iluminación de la materia. Se ilumina la materia. Cae un rayo en la Basílica San Pietro, el mismo día que renuncia el Papa. ¿Qué sucede? La llave gira. ¿A quién eligen por primera vez en la historia de la humanidad un Papa sudamericano? Y lo peor de todo, argentino. La frecuencia cambia, entonces, ¿sí? La frecuencia gira hacia el hemisferio sur. La primera vez que un Papa es del hemisferio sur. Uno diría, ¿qué importa todo esto? ¿No? Pero si estamos hablando de que la energía frecuencial del planeta está viniendo a Sudamérica, concretamente entre Chile y Argentina es donde se está asentando ahora, todo el mundo debe mirar hacia Argentina, ¿sí? Hacia la frecuencia de Argentina, para que las llaves, las catedrales, se den vuelta y empiecen a activar realmente lo que hacen, que es conectar cielo con tierra, no con cristianismo, con algo más profundo.